decís, Aya. Así es como suelo abrir mis videos. Y la charla de hoy se trata un poco del poder de reinventarse. La verdad es que cuando Mel me invitó, me convocó a dar esta charla, no sabía muy bien por dónde encararla. No viene por el lado del uso de herramientas, no viene por el lado de estrategia. Yo soy licenciada en psicología, no ejercí nunca, o sea, soy una licenciada de psicología devenida en youtuber, así que ya pueden ver por dónde va un poco la historia. Y hace 10 años que vengo construyendo mi propio camino. Creo que muchos de acá pueden llegar a compartir eso, las ganas de crear un proyecto propio o de tener algo al costado. Sobre todo la publicidad es una industria muy creativa y me parece que las personas creativas no podemos abocarnos solamente a una cosa, siempre la mente está bastante inquieta. Y me quedé pensando mucho como, bueno, ¿qué de mi historia puede servir? ¿Qué podría tener yo para aportar que pueda servir para esto? Y lo que pensé es que probablemente venga más del lado de lo soft, de las skills que fui aprendiendo a lo largo de todo esto, que no tiene que ver con cómo tener muchos seguidores, que no tiene que ver con cómo hacer contenidos creativos o cómo desarrollar tu propio proyecto, sino cuáles fueron las cosas que me llevaron hasta ahí. Y pensando un poco cómo vengo manejando mi carrera hasta ahora, me acordé de esta escena de Doctor Who, que es mi... How do we do that? Oh, I'll think of something. You're just making this up as you go along. Yep. But I do it brilliantly. Todo ese quilombo fue para esos 10 segundos en los cuales el doctor reconoce que improvisa sobre la marcha, pero que le sale bastante bien. Y amigos, esa es la historia de mi vida. Yo improviso sobre la marcha y a veces me sale bien. Y me quedé pensando un poco más, de hecho, en Doctor Who, que esta es como la... No estoy viendo las notas de mi presentación y estaba contando mucho con eso. La historia de Doctor Who es la siguiente. Es una serie que se transmite en Gran Bretaña hace más de 50 años. El doctor es un solo personaje, es un extraterrestre, tiene aventuras por el tiempo y el espacio, a mí es una cosa que me encanta, y fue representado por todos esos actores. No dato menor, y me parece que más en los tiempos que estamos viviendo, el próximo doctor es esa chica. Es la primera vez en la historia que el doctor, que a todo esto es una de las series más importantes de la televisión británica, va a estar encarnado en una mujer, y eso me parece que está buenísimo. ¿Cómo es que este personaje es representado por tantas personas? Cada vez que el doctor está por morirse o tiene una situación crítica o a alguien se le está por vencer el contrato, el doctor se regenera. Hace como un proceso biológico en el cual, pum, de golpe su cuerpo es otro, su personalidad es otra, pero él en esencia sigue siendo la misma persona. Y me quedé pensando, porque obviamente para hacerles la escena de 4 segundos que les mostré antes estuve procrastinando como 1 hora y media, después fijándome y demás. Y pensé que un poco mi carrera es un poco así. Yo me regeneré muchas veces, me reinventé muchas veces. Entonces, preparé una presentación con 4 fases, 4 regeneraciones que tuve, de las cuales aprendí cosas que me llevaron a la siguiente. Y yo siempre creo que escuchar las historias de otras personas a veces te pueden dar, no sé, una inspiración, una idea, algo que te sirva para la próxima, o no, pero ahí empezamos. Esa soy yo el día que me recibí de la facultad, de mi segunda carrera. Esa cara de felicidad es porque no iba a tener que volver a rendir un final en mi vida, no necesariamente porque estuviese contenta con la carrera que había elegido. Cuando estaba terminando el colegio, tuve como una crisis vocacional fuerte. La verdad no sabía muy bien a qué me quería dedicar. Me gustaba la psicología, pero no me imaginaba mucho ejerciendo como una psicóloga. Con lo cual pasé primero por un año de relaciones públicas, un cuatrimestre de comunicación, después estudié counseling, que es un terciario, me recibí de eso, pero en paralelo dije, no, ¿qué estoy haciendo estudiando un terciario? Yo quiero hacer una licenciatura. Y ahí finalmente me metí en la licenciatura, di todos los exámenes, llegué a ese hermoso día en el cual no iba a tener que rendir ni un examen más. ¿Qué me pasó en el medio? Me di cuenta de que psicología es fascinante, es buenísima como carrera, no era lo mío. Con lo cual ahí también tuve un pequeño insight, que me parece que es algo que se repite en un montón de personas, y no solamente en el momento de elegir la carrera, sino varias veces a lo largo de la carrera profesional, que es que por más que haya evolucionado la sociedad, todavía esperan que nosotros a los 17, 18 años sepamos qué queremos hacer en nuestra vida entera.
es ridículo. O sea, no tenemos claro nada en la adolescencia, mucho menos vamos a tener una idea. Yo admiro, casi envidio sanamente muchísimo a la gente que tiene como eso, no sé, yo quiero ser médico y estudia medicina y es feliz toda la vida siendo médico. Yo entre que no sabía mucho en ese momento, imagínate 4 o 5 años después, cuando estaba recibida, esa primera idea que tenía ya no era tal. Pero tener que reconocerme a mí misma que eso no era lo que quería hacer, también era aceptar, no es que me había equivocado. Uno, no sé cuántos de ustedes tienen las autoexigencias altas, yo la tengo altísima. Eso era como, bueno, nada, tengo que aceptar que me metí en esto y la verdad no era para donde quería ir. Tuve la suerte de tener una familia que me apoyó mucho en esa búsqueda de ir saltando de una carrera a otra. Pero sí ahí se me plantó como una semillita de que, ok, a los 17, 18 años no sabía qué era lo que iba a querer hacer toda mi vida y varios años después cambié de opinión. Podía volver a pasarme. La vida es larga y en ese momento, entre los 18 y los 22, te parece que pasó una vida porque muchas cosas cambian, pero eran 4 años. Ni les muestro cuando empiecen a pasar las siguientes fotos. Perdón, este es un PowerPoint súper autorreferencial en el cual hay fotos mías y me siento terrible por haberlo hecho así. ¿Qué pasó? Estaba en alguna vacación de invierno de tercer año de la facultad. A mí siempre me gustó mucho la tecnología y me gustó mucho escribir. Y empecé a descubrir que había blogs de tecnología en otros países y dije como, voy a hacer uno en español, porque seguro que no hay ningún blog de tecnología en español. Estaba equivocadísima, había muchos y muchos mejores que el mío, pero lo hice igual. Y así comienzo mi fase blogger. Ahí estaba mucho más feliz con mi vida. Y además porque ya no rendía exámenes. ¿Qué hice? Me senté en las vacaciones de invierno, averigüé cómo se tenía que hacer un sitio web, o sea, no un blogspot, mentira. Primero sí lo hice con blogspot y a los 30 minutos me di cuenta de que no iba por ahí, yo quería hacer algo más profesional. Me metí a investigar cómo se instalaba, o sea, qué era WordPress, cuál era la diferencia entre WordPress.com y .org, qué necesitaba para tener un servidor, cómo se registraba un dominio o una URL. Descubrí la internet, ¿no? Descubrí que hay un montón de cosas que uno puede aprender por cuenta propia. Y también eso, como yo creo que nada de lo que... A todo esto no les conté a qué me dedico actualmente, perdón. Son las ganas. Empecé estudiando psicología, seguí como blogger, hoy soy youtuber, muchachos, soy una de las youtubers grandes, en edad, no necesariamente en audiencia, aunque también. Tengo un canal personal donde hablo a veces cosas relacionadas con la psicología y un canal de viajes. Y nadie me enseñó todo esto, lo fui aprendiendo sola, mirando gente que compartía su conocimiento online. Entonces, aprendí cómo hacer un blog y aprendí algunas cosas más que me ayudaron en todo lo que fue mi camino y mi carrera posterior. Primero, lo importante que es tener constancia y perseverancia y lo fácil que muchas veces bajamos los brazos cuando un proyecto no le va bien al toque. Yo desde el primer día que abrí mi blog escribía como si me estuviesen leyendo millones de personas y el Analytics marcaba 10 visitas, 12 visitas. La mitad eran yo y la mitad eran mi mamá, no importa. En algún momento empezaron a subir un poco más. Me acuerdo que las relacionaba con líneas de colectivo, porque un día hubo 134 que pasaba cerca de mi casa, otro día habían 132. Y a fuerza de escribir, yo aparte estudiaba y nada más, con lo cual tenía bastante tiempo libre en el medio, escribía como 5 notas por día, fue creciendo. Y en el medio también habían como muchos otros blogs que empezaban y cerraban, y la diferencia era cuánta tolerancia y cuánta paciencia tiene que tener uno cuando un proyecto no explota así de la noche a la mañana. Sobre todo porque en los medios estamos muy acostumbrados a eso, estamos muy acostumbrados a ver estos casos que parece que, no sé, un video se hizo viral, una publicación en Facebook la rompió, no sé, cuentas en Twitter que de golpe se vuelven súper virales y parece como que esa tuviera que ser la norma, ¿no? Como que si no te va bien rápido es que es un fracaso. Y la verdad es que pasan dos cosas. Una es que si de verdad fue algo de la noche a la mañana,
es el 0,001% de toda la gente que hay creando cosas o iniciando emprendimientos o tratando de hacer un proyecto adelante. O la otra es que probablemente atrás de ese hitazo hayan meses, meses y años de trabajo en silencio. Yo tengo un amigo youtuber que lo quiero muchísimo, se llama Merakio, no sé si alguna vez alguien vio un video de él. Lucas se llama, el apellido es Merayo. Lucas hace un año, un poco más o menos, hace algunos meses, la pegó re bien con un video. De golpe le empezó a ir bárbaro, pero nivel que pasó, como que te diga, de 20.000 a 100.000 seguidores. No, ni siquiera. De 5.000 a 100.000 seguidores en una cuestión de meses. Una locura. Lo que mucha gente no vio es que antes de eso, Lucas había subido videos casi todos los días durante un año. Y lo venía haciendo, y a mí me encantaba el laburo que hacía. Yo decía, ¿cómo puede ser que más gente no lo vea? Porque, qué sé yo, porque el algoritmo, la búsqueda del título, las cosas. Y para mí él es súper emblemático, como atrás de algo que parecía un hit de la noche a la mañana, en realidad había mucho tiempo de preparación atrás. Y a veces nunca en la vida te toca un hit de la noche a la mañana. A veces es crecer geométrico y parejo y bancarla ahí. Otra cosa que aprendí, que me sorprendió un montón, es que uno puede volverse experto o referente o medianamente bueno en algo a fuerza de constancia y de repetición. Yo como blogger no escribí solamente para mis propios sitios, pude escribir para otros, entre ellos la red hipertextual. Yo empecé escribiendo en Vitelia, que era un blog de software y aplicaciones. Era más mi nicho, me gustaba mucho, era algo con lo que me sentía cómoda. Y en algún momento me ofrecieron escribir también en uno de celulares, en Gizmobil. Cosa que yo manejaba bien. Soy una persona que afortunadamente aprende rápido, pero que no era tanto mi core, mi núcleo. Hubo un día, un par de meses, no sé, 2, 3 meses después, en el que me di cuenta de que manejaba todo perfecto, pero era como, ¿vieron como en Matrix cuando Neo de golpe dice, sé Kung Fu? Era como, sé mucho de la industria de celulares, ¿cuándo me pasó esto? Si no era lo mío, no es lo que estudié, no es... Era la fuerza de la repetición y la fuerza del hábito. Y que mientras uno más lo ejercite todos los días, realmente uno se puede posicionar como un referente y serlo, o por lo menos saber bastante de lo que hablas, sin necesariamente haber hecho un curso o una certificación o que venga alguien más a habilitarte ese lugar. Como me empezó a ir bien como blogger y obviamente como blogger tenía que aprender a usar las redes sociales, en algún momento empecé a crecer bastante en Twitter. Hubo una época de la lista de recomendados, no sé cuántos de ustedes usaban Twitter en 2009, 2008, 2009, cuando Twitter empieza a tener un crecimiento exponencial, ponen una lista de recomendados. Cuando alguien se abrió una... ¿Qué me pasó entre esto y esto? Es lo que les voy a contar ahora. Bueno, nada, la cuestión es que mucha gente cuando se abría la cuenta, Twitter le sugería seguirme a mí, entre otras personas, entonces empecé a tener mucha exposición. 2009, por ahí, me llaman para ofrecerme un trabajo como community manager, que en ese momento habían como 3 community managers en el país, yo no entendía muy bien de qué se trataba, pero había que usar redes sociales y de eso sí entendía. Y fue genial, la verdad es que aprendí muchísimo. Mi primer cliente fue Pico Dulce, los chupetines, y era una marca como súper amena, porque nadie le tiene bronca a Pico Dulce. Fue algo que no se me repitió nunca más después en la carrera, pero en ese momento fue algo hermoso. Y así empezó la fase corporativa. Ustedes pueden creer que yo acá tenía 20 y acá 30, pero no, yo acá tenía 24, 25 y acá 27. O sea, me pasó la corporación por encima. Igual empecé como freelancer, después empecé en una agencia de publicidad en DDB, como community, y después pasé a supervisar el equipo de digital de Edelman, que es una excelente agencia, es obviamente una agencia internacional, donde de golpe ya no era como la chica canchera de la agencia, la blogger, sino la señorita supervisora que tenía un cliente, que tenía que ir a reuniones. Y ahí, si uno fuese contando como cada fase una regeneración, me regeneré de nuevo y esta no fue mi regeneración favorita.
Aprendí muchísimo y sobre todo también fue en una época en la que la comunicación digital empezaba a profesionalizarse mucho más. Yo había empezado muy punta de lanza, estamos todos aprendiendo a ver qué hacemos y de golpe empezar a trabajar en un contexto con colegas de otros países, con un, no sé si mayor presupuesto porque bueno, los clientes, pero por lo menos con un poco más de estructura atrás, estaba bueno, pero me alejó mucho de lo que eran mis propios proyectos. Algunos de mis clientes eran marcas de tecnología, entonces me pidieron, fue genial, me dijeron, mira, no te vamos a pedir que dejes de bloguear porque esto es lo que haces vos, está buenísimo, pero por favor, no hables de nuestro cliente porque no sería, o sea, nos pueden acusar de que te pagamos para que hables de ellos y por favor tampoco de la competencia, que era como básicamente el universo entero de marcas. Entonces me alejé un poco de eso, iba aprendiendo, estaba bien, pero me comí el verso de que había un solo camino posible. Y esta es otra cosa que por ahí nos puede llegar a pasar cuando entramos en una carrera ya dentro de, no necesariamente una corpo, pero puede ser una agencia como que uno diga, bueno, ok, entonces yo entré como asistente y tengo que pasar a ejecutiva, después senior, después supervisora, hasta llegar, sintiendo que mi camino tenía que ser necesariamente el mismo camino de mis jefas, que fueron... Primero tuve mucha suerte, tuve jefas mujeres, increíbles ejemplos, todas excelentes en lo que hacían. Y yo entré como en la inercia, como bueno, yo voy a tener que ser como ellas, o sea, esto es lo que me espera a mí. Y las veía estresándose por el mail de un cliente un sábado a las 2 de la mañana, quedándose hasta las 10 de la noche, llenando presentaciones o informes que después nadie iba a leer. Con mucho respeto por nuestro laburo, nadie se muere porque un informe llegue 15 minutos después o que por un tuit salga 30 segundos antes o 30 segundos después. Pero me costó mucho darme cuenta de eso, me costó mucho darme cuenta. Fueron algunos años de desconexión, o sea, los 4 o 5 años, aparte de todo siento que pasó muy rápido, fueron 4 o 5 años en los que seguí el camino de otra persona y no necesariamente el mío. Aprendí un montón, de eso no reniego y no me arrepiento de ninguna de estas fases. Pero en algún momento me cayó la ficha de que ese no era el camino que yo quería. Que yo nunca había dejado de pensar en mi blog, nunca había dejado de querer hacer cosas aparte. Y fue un momento de, ¡ah! Yo trabajo mejor para mí que para otros. No sé si alguna vez se lo preguntaron o no. Estaba tan convencida de que lo que yo tenía que hacer era escalar la carrera corporativa que había desechado por completo la posibilidad de seguir lo que más satisfacción me daba a mí, que era contar cosas. Yo empecé contando cosas sobre tecnología, pero la verdad es que siempre me gustaba compartir pensamientos, compartir historias, compartir reflexiones. Y en algún momento de todo eso, descubrí YouTube. YouTube tiene como una cosa, que fue una conjunción maravillosa de cosas que a mí me pasaban en la vida. Primero, no sé si me estoy yendo re de mambo con el tiempo, cualquier cosa, alguien me avisa, pues yo empiezo y no paro. Primero que cuando yo era chiquita quería ser actriz. Y resulta que soy una pésima actriz, pero soy muy mala actriz. Tomé clases, les juro, fui a la escuela de Reina Richa, a la de Hugo Midona, no hay forma. Mi teoría es que me gusta tanto actuar que yo me pongo contenta cuando estoy actuando y siempre todos mis personajes están así. Les juro que es verdad. Creo que hay, o sea, lo único más terrible que ser malo en algo que a uno le gusta es saber que uno es malo haciendo algo que le gusta. Porque si no sabes, por lo menos vas ahí como feliz por la vida, creyéndote que sos Darín, pero no lo sos. Fui a castings, jamás quedé para ninguno, y un día veo que hay gente subiendo a YouTube cosas que no eran videos de gatitos, ni accidentes, ni el cumpleaños del tío. O sea, había gente generando contenido muy amateur, en la casa, con la webcam, lo que sea, pero que lo estaban haciendo por motus propio. Y me cayó todo, me cayó como lo que estudié en la facultad, que tiene tanto que ver con el desarrollo personal y el poder compartir. Yo creo mucho en la generación de bienestar. Creo que los profesionales de salud mental no solamente podemos ayudar a curar o tratar estados o cuadros de gente que se siente mal, sino que podemos fomentar que las personas vivan lo más plenamente posible. De hecho, de eso fue mi tesis, o sea, de la psicología positiva y de cómo
ir más allá del estoy bien, de cómo estar bien en serio. Quería hablar un poco de eso en cámara, o sea, dije, bueno, me voy a abrir un canal de YouTube, lo voy a hablar un poquito en tono de comedia, a ver qué tal. Llegamos a la fase creadora. Esto soy yo hace, no sé, un mes. Estoy pero comparen, por favor, comparen. Es una cosa... Digo creadora porque a veces decir youtuber te ata mucho a una plataforma en particular. La verdad es que soy flexible. Vamos viendo. Bueno, nada. En algún momento empiezo a hacer videos. Los empiezo a hacer en clave de comedia. Se imaginarán que eso no era muy compatible con después vestirme así para ir a ver un cliente. Entonces, eventualmente, decido dar el gran salto, apoyada en ese momento por mi contexto familiar y conyugal. Digo, bueno, me mando. Ya había empezado a trabajar con algunas marcas, tenía contactos de lo que había sido mi trabajo como blogger. Dije, mientras tanto freelanceo un poco, o sea, no largué todo de una, freelanceo un poco, pero me mando a hacer videos. Y ahí vinieron algunas de los aprendizajes más importantes para mí. Nuevamente, ser muy autodidacta, pero lo más fuerte de todo, y que si por ahí les sirve esto, es lo que más me costó, porque les juro que es lo que más me costó, pero a veces ver a una persona que lo logró te da un poquito de pilas, es vencer el miedo al que dirán. Yo entre que dije, por ahí estaría bueno hacer un canal de YouTube, hasta que lo hice, pasaron 2 años, porque tenía mucho miedo de los comentarios, de las malas reacciones, de qué iban a decir mis compañeros en la oficina. Y lo hice igual. Y lo hice igual y me mandé, y me acuerdo que después dejé el trabajo de la oficina y lo seguí haciendo. Empecé a tener algunas oportunidades de aparición en prensa, donde me hacían notas o entrevistas, y siempre me preguntaban, bueno, ¿cómo te presentás? ¿A qué te dedicas? Imagínense cómo me presento con todo lo que ya les conté de todas las cosas que hice en mi vida. Siempre fue una respuesta complicada. Yo decía, soy consultora de comunicación digital, porque es verdad, todavía freelanceaba un poco. Me daba un poco de vergüenza decir soy youtuber. Hasta que en un momento, y es más, me daba vergüenza como tuitear sobre mis videos, porque yo tenía como toda una reputación anterior. En un momento me pasó algo maravilloso que fue, pensé, hay muchísima más gente que no tiene la más remota idea de quién soy yo en este mundo, de la gente que sí. Si yo lo pongo en la balanza, estoy privándome de hacer lo que yo quiero o no animándome a mostrarme como realmente quiero ser en este momento, por una fracción muy pequeña de gente que puede ser muy importante para mí, que pueden ser mis amigos, mis colegas, la gente que ya me seguía, la gente que tenía ciertas expectativas sobre mí de antes, cuando en realidad hay un universo entero al que me puedo presentar como soy yo en este momento. Y me mandé, y salió dentro de todo salió bastante bien. Y me pasó algo más, que también me parece un aprendizaje bastante bueno, que es, en algún momento tuve que flexibilizarme bastante con respecto a mi contenido y abrazar a la audiencia que apareció. Yo cuando empecé a hacer el canal me imaginaba que me iba a mirar gente más o menos de mi edad. Quizás un poco más grandes, un poco más chicos, pero me imaginaba hablando de cuestiones que a alguien de 20 y largos pudieran interesarles. Resulta que en YouTube hay muchísimo público juvenil. Entonces, por más que vos hables de cómo cambiarle el cuerito a la canilla, igual adolescentes te van a ver, porque están ahí, están por todos lados, y los niños también. En un momento, mirando las estadísticas, porque obviamente ya venía de mucho laburo digital, las estadísticas se miran siempre, empiezo a ver que el público que me miraba no era el que yo creía que me estaba mirando. Y en ese momento tuve como una bifurcación, tuve que elegir. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir hablándole al público que yo quiero o voy a probar a ver qué pasa con el público que tengo? Y probé a ver qué pasaba con el público que tenía. Me pareció que estaba bueno, me parece que tener la posibilidad de hablarle a un público adolescente o juvenil es un privilegio que tienen muy pocos adultos, sobre todo porque los adolescentes se escuchan entre ellos, pero donde te ven que sos un poquito más grande no te dan bola, y donde les estás bajando línea menos te dan bola. Y yo de golpe digo, bueno, soy licenciada, no ejerzo, no hago terapia, pero por lo menos sé qué tipo de cosas tengo que decir o no, cuáles van a fomentar la salud mental de estos chicos. Salud mental quiero decir, llevarse bien con sus compañeros, superar un caso de bullying, superar una ruptura, ¿no? Tampoco estamos hablando de cosas extraordinarias, pero como decir, ¿puedo llegar a tener un impacto en la vida de estos chicos? En una posición
que medio me cayó sin esperarla. Y en ese momento lo acepté. Y fue una muy buena decisión. La verdad es que después, a medida que empezaba a recibir mensajes de Ceci, vi tu video y me ayudó mucho para superar esto, o Ceci, me hace sentir menos sola esta otra cosa, no sé, uno se siente súper realizado. Y durante mucho tiempo lo hice. Y hace un año, una cosa así, me empecé a dar cuenta de que esa regeneración también me estaba empezando a quedar atrás. Que no era lo mismo haber empezado o sea, no era lo mismo yo a los 28 que a los 32. Son de vuelta 4 años nada más, pero la vida te cambia un montón y que por ahí tenía ganas de empezar a hablar de otras cosas. Eso derivó en que hoy tengo un canal de YouTube sobre viajes, que es lo que más me gusta, digo, o sea, qué poco original, a todos nos gusta viajar, pero dije, bueno, ¿qué me gusta a mí como mujer adulta? Voy a dedicarme a viajes y voy a tener que regenerar y voy a volver a ser la que no ejerció de lo que estudió, la que después fue blogger y después fue community manager y después fue supervisora y después empezó como youtuber para adolescentes y ahora sí, porque yo creo muchísimo en abrir puertas. Si yo hoy tuviera una entrevista laboral y me dicen ¿dónde te ves dentro de 5 años? Ni la más remota, pero sé que cada cosa que hago me está llevando al siguiente paso. No sé si hacer videos es algo que voy a seguir haciendo el año que viene o por ahí lo voy a hacer durante los próximos 30 años, no tengo idea. Pero sí sé que esa sonrisa, esto que me gusta hacer ahora, está construido sobre todo lo que vine haciendo antes. Y mucho de eso fue el miedo a perder el miedo a cambiar de piel, perder el miedo a el qué dirán, saber que siempre hay mucho más por ganar de lo que hay por perder. Y voy a terminar esto desafiando la canción de Azúcar Moreno, que dice que solo se vive una vez. Pero esto no es una idea original mía, en realidad lo leí en algún lugar que decía como, es mentira que vivimos solamente una vez. Y no estoy hablando de reencarnación, el que lo crea, buenísimo. Nos convertimos en muchas personas durante nuestra vida, permanentemente. No tenemos una sola vida. No somos los mismos en la universidad, no somos los mismos laboralmente a los 20, que a los 30, que a los 50, que a los 70. Y andás a ver hasta cuándo vamos a vivir. Pues está todo bien, pero la medicina avanza y capaz que estamos acá durante un montón de tiempo. Entonces, si los puedo dejar con algunas cosas, además de haberles hecho una presentación que eran 4 fotos mías, es construir sobre lo que somos, pero que no nos limite nuestra historia. O sea, estar orgullosos de lo que fuimos, aprender, construir sobre eso, pero no dejar que eso nos condicione a quiénes vamos a ser en cada etapa. Abran puertas y vean a dónde los llevan, y si por ahí no era la que tenían en mente en ese momento, está bueno explorarlo, siempre se puede dar vuelta atrás. Voy a robar la frase de la serie de Luismi. Todos vieron Luismi, me imagino. Estamos todos loquísimos. Nadie se arrepiente de ser valiente. Es así para la vida profesional también. Y regenérense todas las veces que quieran.